Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar la clase y vamos a ver la parte, digamos, que corresponde a todo lo concerniente a la ley. Cuando habíamos hablado de ley, siempre hemos dicho que era una norma jurídica y como toda norma jurídica tenía, digamos, ciertas características que la clase pasada hice un cuadrito comparativo con las normas morales y las normas jurídicas. Bien, el concepto de ley, para que lo refresquemos un poquito, es un conjunto de reglas que rigen la convivencia de los hombres. Si vamos a hilar un poquito más fino, podríamos decir que es una norma jurídica dictada por una autoridad competente. En un caso estricto, vamos a decir que es la tratada en ambas cámaras del Poder Legislativo, ha sido elevada al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, digamos, la ha convertido en ley. En un sentido más amplio, ya vamos a ver cómo la definimos, y esta regla emanada por una autoridad competente tiene por objeto regular la convivencia del hombre en sociedad y deberá ser cumplida obligatoriamente por todos los integrantes de la sociedad sin excepción. Ese sería a nivel de concepto para que entendamos lo que es una ley. En un sentido amplio, podríamos decir que la ley es toda norma emanada de una autoridad competente dentro del rango de competencia que tenga la edad y las atribuciones correspondan. Para que lo pongamos en un ejemplo, las directivas que nosotros damos para regularizar y promoción de la materia, podríamos decir que en un sentido amplio son ley para los que cursan la materia. ¿Por qué? Porque son, digamos, los obligan a cumplirla a esa norma, aunque no haya sido emanada del Poder Legislativo y pasada por el Poder Ejecutivo y demás. Entonces, vamos a asemejar a una ley en un sentido amplio, como decíamos, a toda norma emanada de una autoridad competente dentro de su rango de competencia. O sea, la cátedra no podría excederse en su rango de competencia, dictar quizás alguna directiva que no tenga que ver con lo inherente, digamos, a la cátedra, por lo cual nos estaríamos excediendo en ese sentido y no tendría un valor de obligarlos a ustedes a cumplir. Bien, ahora veamos esta imagen, a ver si alguno de ustedes sabe de qué se trata. Es una película, ¿no? ¿Alguno la vio? Ese Náufrago, profe. Sí, exactamente, es la película Sí, Náufrago de Tom Hanks, ¿sí? sí. Ahora, la pregunta que viene detrás de esta pregunta sobre la película es, ¿tendría sentido la ley más jurídica para Tom Hanks en esa situación? ¿Se rige por el derecho? Aquí me dice Germán que no. Fausto también dice que no. ¿Por qué no? Es simple. Porque la jurídica tiende a arreglar la actividad intersubjetiva. Y aquí Tom Hanks está a menos que alguien pueda decir, no, pero si estaba acá con su amigo Wilson, ¿sí? Alguien preguntaba por Wilson en el chat, bueno, ahí está Wilson, pero realmente Wilson es otra persona, no. Wilson es una pelota, es un objeto, es una cosa. Por lo tanto, a Tom Hanks tendrá normas que rijan su conducta. La pregunta para ustedes.
Bien, Mariano me dice la moral. Correcto. Siempre va a estar las normas morales, a estar imbuidas dentro de la persona y estar arreglando todos sus actos como persona, porque solo en una isla tendrá, digamos, los principios morales que lo van a regir. Como por ejemplo, quizás si tiene que, no sé, matar a un animal porque debe comer y es, digamos, la supervivencia, tratará de hacerlo de la forma menos cruenta posible, no matar aquello que no necesite para comer, etcétera. Puede haber miles de cosas. Otra de las normas que sí también lo van a por más que esté en una isla desértica, serán religiosas si las tiene. Bien, pero las normas jurídicas carecerían de sentido porque no hay ningún otro habitante con quien su libertad pueda entrar en colisión con la libertad del otro. Entonces, siempre pensemos que las normas jurídicas están hechas para arreglar la buena convivencia de los sujetos en una sociedad. Leyes son normas para arreglar las acciones de las personas. Bien, características de las normas jurídicas. Están prescritas por una autoridad competente, prevén una sanción por su incumplimiento y tienen como finalidad última la protección de la convivencia o la mejor convivencia de los ciudadanos. Características de estas normas jurídicas, de las leyes, es la generalidad. Una ley que se hace, digamos, todos, no para una determinada persona. Es cierto que muchas veces se ha dado el caso, por ejemplo, bueno, antes se daba eso, ahora no lo veo tanto, entraba gente a la política con un patrimonio muy importante, o sea, muy, muy ricos, y después de varios años de ejercer, digamos, cargos políticos, y quedaban en la ruina. Y después de haber dado tanto, digamos, para el país, en cuanto a su trabajo, a su dedicación y también a su patrimonio, muchos de estos señores, que eran señores con mayúsculas, quedaban, digamos, en una situación muy, muy vulnerable. Y a veces se emitió una ley para tratar de paliar, dándole algún tipo de pensión a estos políticos que habían terminado en la ruina. Si bien quizás el único político que encajaba en ese momento de sanar la ley era ese, no se hizo la ley para él, se hizo la ley para él y todos los que vengan detrás de él que cumplan esas condiciones, de haber entrado ricos y de haber salido pobres, ¿sí? Entonces una ley siempre para todos los ciudadanos. Otra característica que tiene la ley es la obligatoriedad, o sea, nos obliga a todos a cumplirla. También la tiene la permanencia. Una ley se ha hecho para que permanezca en el tiempo hasta que llegue la finalización de la misma, si en la ley he visto que esta finalice en determinada fecha, o bien hasta que haya otra ley que la derogue y la deje sin estar, digamos, en vigencia. Pero la ley, si no aparece ninguna otra y no pasa nada, va a seguir en vigencia por tiempo indeterminado. Otro elemento importantísimo, aunque aquí llegamos a una ficción, es que la ley debe ser conocida por todos. Si no es conocida por todos, difícilmente se pueda cumplir. Otra característica de la ley es que va a regir hacia futuro. Después vamos a ir viendo cada una de estas características, algunas un poquito más de profundidad. Fuentes del derecho. Cuando hablamos de fuentes son lugares de emanar, de donde va a surgir, o si habláramos como fuente de agua, un manantial de donde provienen, de donde las leyes. Una es la costumbre. Ahora, no toda costumbre puede ser susceptible de
que sea el origen de una ley. Para que esa costumbre pueda llegar a convertirse en ley, tiene que cumplir ciertas condiciones. Que sea de observancia constante, uniforme en su comportamiento, que sea, digamos, por todos los miembros de una comunidad, y que estos sientan que no es solo una costumbre, la sientan como una necesidad jurídica al tener que cumplir esta costumbre. Si estas condiciones se dan y ponga el condicional, no entra en colisión con alguna ley ya sancionada con anterioridad, sí puede dar lugar a hacer una ley a través de esa costumbre que se ha mantenido en el tiempo. Observancia constante significa que hacer el tiempo se ha mantenido, digamos, sin dejar de cumplirse por todos los miembros de una sociedad. Y aquí podríamos hacer un distingo de lo que puede ser costumbre de lo que sería una moda. Una moda no es de observancia constante. Hay un periodo en que se usa el cuello de determinada forma, se usa la pollera de determinada forma, o la solapa de los tienen determinado tipo de forma, el pantalón o lo que fuese, y pasa un tiempito y ya cambia, y la moda viene con otro, digamos, con otra impronta, y cambian los largos de la prenda, los colores, etcétera, etcétera. O sea, no hay una observancia constante en la moda. Segundo, tiene que ser uniforme su comportamiento, o sea, que todo el mundo la cumpla. Y en una moda tenemos gente que de golpe cumple la moda, otros que no la cumplen a la moda. A esta costumbre, que es susceptible de convertirse en ley, tiene que haber uniformidad en al comportamiento de todos los integrantes de esa sociedad. Bien, el otro elemento que es muy importante es que todos sienten que deben cumplir eso porque es como una convicción, como es como un mandato no escrito que la sociedad donde están inmersos se exige por más que no haya una ley en papel que diga que debe ser. Entonces, sienten que deben cumplir eso con esa fuerza. Durante mucho tiempo, pongamos un ejemplo, el luto después de que fallecía un familiar, la costumbre era que había que ir los familiares más cercanos de negro, las personas conocidas iban con oscuras, y eso sería como una costumbre con fuerza de ley, aunque no estuviese, digamos, instituido como una ley. Incluso muchas veces la viuda debía mantener el negro por un X cantidad de tiempo antes de poder usar ropas de colores claros. Bueno, eso es como un ejemplo de costumbres que se sentían, estoy apuntando a la acción que sentían esa obligatoriedad de cumplir esa cuestión que no hubiese una ley escrita. Bien, así un caso más extremo, pero mucho más extremo, no recuerdo ahora el nombre de la localidad de Sicilia. Las costumbres, incluso hasta no hace muchos años, se mantenían, hoy suerte ya se están dejando de sentir con fuerza, con convicción de necesidad jurídica, con fuerza de ley o como algo que no se puedan cumplir esas costumbres. Existía la costumbre por los principios de la sociedad, su cultura, que la hija era mejor muerta que deshonrada. Entonces alguien a quien no lo aceptaban, tenía la costumbre de raptarla, digamos, a su futura esposa, y a partir de ahí, para no ser deshonrada,
los familiares aceptaban el casamiento. Lo cual, a pesar del siglo en que vivimos, todavía hasta no hace muchos años se cumplía esa regla no escrita, que obviamente jamás podría haber sido contraria no a una, sino a muchas leyes, pero sin embargo se seguía haciendo. Ya en las últimas veces he visto que hubo ya denuncias por violación y terminó preso, digamos, el supuesto personaje que quería hacer uso de esa vieja y ancestral costumbre de esos lugares donde está muy arraigada, digamos, ese tipo de cultura. Entonces, ese tipo de costumbre, por más de que la aceptaran todos en el pueblo y se viniese desde hace mucho tiempo, jamás podría ser ley porque estaría en contra de no una, sino de muchas leyes que ya están sancionadas. No, no te entiendo la pregunta, Pablo. ¿Cuál es la pregunta? Decía que, por ejemplo, una costumbre que hay, que sigue vigente en este tiempo es cuando uno deja de estar de novio con una chica, se acostumbra a que tus amigos no le vayan a presumir ahí instantáneamente. Sí, bueno, yo no sé si es una costumbre que tenga uniforme en el tiempo y que se la sienta como una necesidad jurídica. Yo creo que más bien es un principio ético entre los amigos, pero no tiene, digamos, ese arraigo general en la cultura y demás, ¿sí? Por lo que Ah, yo, claro. por lo que yo veo, digamos, no hay mucho cumplimiento, digamos, de ese tipo de normas. Algunos la cumplen y otros la no. Entonces, cuando hablábamos de un cumplimiento uniforme, es que todos la cumplan, no que unos sí y otros no. Bien, otra fuente del derecho, o sea, otro manantial donde se va a nutrir el derecho es la jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación de los jueces cuando aplican la ley ante un mismo caso. O sea, cuestiones jurídicas que no son idénticas, pero son muy similares y están sentencias en el mismo sentido. O sea, ante determinadas circunstancias, pues falló a favor del demandante. Y eso se viene manteniendo a través del tiempo con cierta uniformidad. Y ese tipo de fallos que son, digamos, similares y son en un mismo sentido, van, digamos, dando lugar a que se pueda generar a partir de ahí una ley. Esto cuando hablamos es que muchas veces la ley deja algunos grises donde no está del todo claro, entonces en esas lagunas legales que hay, el juez no puede dejar de fallar, tiene que emitir una sentencia. Entonces, ante esa circunstancia, el juez emite una sentencia, cuando vamos viendo que hay muchas sentencias en un mismo sentido, empiezan, digamos, de alguna manera a establecer un peso para que los legisladores después rellenen ese vacío legal con una norma que va a ser muy parecida o va a ir en el mismo sentido de la jurisprudencia que se ha ido estableciendo a través del tiempo. No sé si se entiende este concepto de jurisprudencia, a veces que les queda claro de entrada y otras veces no. Me dicen que sí. Bien, seguimos. Profe, disculpe, a mí no me quedó claro muy bien qué es la jurisprudencia. Bien. La ley a veces no es tan, digamos, explícita que no deje lugar a interpretación que pueda ser en un sentido o en otro. Entonces, a veces se producen algunos hechos y necesita elucidar un determinado acontecimiento.
Entonces el juez debe recurrir a todos los elementos que tiene, elementos probatorios, todo lo que tiene a mano el juez, y dicta sentencia, por ejemplo, a favor del demandante en determinado caso. Y esto se revisa en otro juzgado de otro lugar, estamos hablando de la misma nación, por supuesto. Casos similares, otro juez dicta también a favor del demandante y otro a favor del demandante. Puede haber alguno que no a favor del demandante, pero vamos viendo que hay una gran cantidad de fallos similares ante una misma situación. ¿Y por qué se dan ese tipo de fallos? Porque la ley no ha sido del todo clara para dilucidar ese punto, porque si no sería fácil, aplicamos la ley y ya está. Necesitaríamos jueces. Poner un Excel y decir, mató a alguien, ajá, con 4 puñaladas, me fijo en la otra columna, 5 años, y ya está. Automáticamente podríamos establecer sentencia, si fuese así de fácil, con una tablita de Excel o con una base de datos, con lo que ustedes quieran. Pero a veces el juez tiene que interpretar los atenuantes, los agravantes y un montón de situaciones que hacen que muchas veces no sea del todo claro situación, sobre todo cuando la ley no ha sido muy específica en ese punto en particular del que se está estilando en el juicio. Entonces el juez no puede dejar de dar su fallo. Entonces toma todo lo que tiene a mano y según su mejor leal saber y entender, falla en un sentido. Cuando esos fallos en situaciones similares empiezan a tener, digamos, siempre en el mismo sentido, poníamos, por ejemplo, que falla en el demandante, eso lo pueden tomar después la legislación, o los legisladores, para emitir una norma que ponga claridad a esa zona gris que tenía la ley a partir de estos fallos de la jurisprudencia. No sé si si eso aclara un poquito el punto. ¿Quedó más claro Sí, ahora? sí, profe, mucho más claro. Perfecto. Bueno, siempre les cuesta un poco esto porque no es muy cerca lo que ustedes hacen, entonces por ahí les cuesta un poco más. Bien, la otra fuente del derecho es la doctrina. Bueno, acá en la doctrina, no solo vamos a hablar, digamos, de lo que una ley no dejó claro, quizás en la forma en que ha sido enunciada, esa zona gris de la ley, sino de cosas que, debido al avance de la tecnología, debido a la velocidad del avance de la tecnología, la velocidad del avance del derecho no es la misma, hace que surjan nuevas formas de hacer las cosas y nuevas formas de hacer cosas que se consideran disvaliosas para la sociedad. Y como yo les decía en la clase anterior, más allá de que nosotros podamos por sentido común decir que eso está mal, y decir debería ser un delito, pero mientras no haya una norma que lo condene, no podemos aplicarlo de ley. Entonces, los estudiosos del derecho, las personas que realmente tienen, digamos, son versadas en el tiempo, van produciendo la doctrina. Y la doctrina es la opinión de estas personas que son expertas en el tema, que marcan un lineamiento por donde debería establecerse una nueva norma, en el momento no está, modificar una norma que está y que está mostrando en cuanto a poder dar respuesta adecuada a las necesidades de la sociedad en este momento. Entonces, doctrina es la opinión de los expertos que dicen, por acá debe ir el camino, y se apoyan también en esa fuente para mejorar las leyes, para emitir sentencia y demás. O sea, resumiendo, persuasión para el juez, que al momento de emitir la sentencia en esa gris puede apoyarse tanto en la costumbre como en la doctrina,
como en la jurisprudencia. Las tres cosas pueden servir. Entonces, acá vemos cómo la doctrina lo ayuda al juez a emitir un fallo en zonas donde no estaba tan nítido lo que hacerse. Y una apertura para el legislador para que emitan una nueva norma que ponga en esa zona gris donde no está previsto un comportamiento único para determinadas circunstancias. Entonces, puede servir como fuente para el juez y también para el legislador. Bien, entonces habíamos dicho que las normas siguen siendo esas leyes para la acción de las personas en la acción en sociedad. ¿Cómo se forma una ley? Arranca con una iniciativa, pasa a una deliberación, una vez que esa deliberación concluye, pasa al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo pasa al boletín oficial. Ya vamos a ver bien uno por uno estos pasos, cómo se van dando. Pero este es el esquema de la formación de una ley. Iniciativa, deliberación, Poder Ejecutivo, boletín oficial. La iniciativa arranca con una propuesta de ley. ¿Quiénes pueden hacer la propuesta de ley? Puede arrancar en la Cámara de Diputados, porque la lleve cualquiera de los miembros, o puede arrancar en la Cámara de Senadores, que la lleve algunos senadores, o puede ser enviada a cualquiera de las cámaras por el Poder Ejecutivo. Y también, no hace mucho, se ha establecido la posibilidad de que esa iniciativa pueda ser generada por los ciudadanos. Ya vamos a ver en qué condiciones. Las condiciones son mínimo un 3% del padrón electoral, o sea, firmas. O sea, se presenta la iniciativa de la propuesta de ley y esa iniciativa tiene que ir firmada por el 3% del padrón electoral nacional para que pueda ser tenida en cuenta como una propuesta de ley y sea tratada por las cámaras. Deliberación. Bueno, dependiendo de dónde haya sido presentada, le vamos a llamar Cámara de Origen, a donde se presentó, digamos, la iniciativa. O sea que Cámara de Origen podía ser cualquiera de las dos, Cámara de Senadores o Diputados. Entonces primero se delibera en la Cámara de Origen. Cuando tenemos quórum y tenemos 2/3 partes sobre la totalidad de los presentes, y es aprobada, digamos, pasa a la otra cámara, que es la cámara revisora, con el mismo porcentaje. Acá se le da media sanción, pasa acá, se le da la otra sanción y queda sancionada la ley, y pasa al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo acá va a tener dos alternativas. La primera va a ser, si no está de acuerdo con las leyes que le han mandado, vetarla a la ley, o sea, dejarla sin efecto, ya sea total o parcialmente. Y vuelve la iniciativa de ley a la Cámara de Origen, y si no hace uso del veto, el paso siguiente es la promulgación. Tenemos una ley que está sancionada y ahora debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo. La promulgación también tiene dos variantes: expresa o tácita. Expresa es cuando expresamente el Poder Ejecutivo la promulga, y la tácita deja pasar el tiempo y cumplido el plazo que marca la ley queda promulgada automáticamente. Aquí estas dos instancias se va a dar prácticamente lo mismo. Yo creo que esto tiene más, la parte tácita tiene que más con marcar, digamos, un direccionamiento político de no estar del todo de acuerdo quizás con la norma que se está poniendo para promulgar, y deja que se promulgue tácitamente, pero como que no le da de su total apoyo. Independientemente, esto es simbólico que otra cosa, porque a los efectos de la ley, la promulgación va a tener el mismo valor. Bien. De ahí pasa al boletín oficial. ¿Qué es el boletín oficial? El boletín oficial es un periódico
que se emite, en el cual figuran todas las normas que han sido promulgadas. Esto es algo de cumplir ese requisito que habíamos puesto para que debe ser conocida. Esto termina siendo una ficción, porque una vez que lo publican en el boletín oficial, a los 8 días de publicar, se supone que todo el mundo la conoce, y fíjese en lo que le digo, que no es menor, y todo el mundo ha entendido la ley. No siempre se entiende la ley, sobre todo cuando son leyes a veces muy técnicas. Fíjense en que uno de los colegios profesionales que más curso de capacitación tiene a veces agendado el colegio de contadores, de ciencias económicas. ¿Por qué? Porque todas esas normativas que establece la FIP y que las cambia, digamos, con una velocidad increíble y cada vez las hace a veces más complejas, hace que ni aún los profesionales de esa disciplina les queda totalmente claro cuál es la manera de proceder. A veces entender el espíritu de la ley o a dónde apunta no es un detalle menor. Sin embargo, si nosotros no hiciéramos, o mejor dicho, si no se hiciera esa ficción de que yo la publico, es conocida por todo y todos la han entendido, jamás la podríamos aplicar. Y si no la podríamos aplicar, no tendría ningún sentido la ley. Entonces, esa ficción existe y se cumple. Se publica a los 8 días, es obligatorio para todo el territorio nacional. Antes, cuando los medios de comunicación eran mucho más lentos, había que mandar a caballo de un lugar a otro, había un cumplimiento, digamos, diferido en el tiempo, entraba en vigencia la ley a tantos días en los kilómetros que estaba de la capital. Hoy en día con el sistema de comunicación es instantáneo en todos lados, a los 8 días es la ley obligatoria. Entonces, ahora una pregunta de examen. En un sentido así muy estricto y muy puro, ¿cuándo podríamos decir que estamos ya en presencia de una ley? ¿Cuando es promulgada por el Poder Ejecutivo? ¿Ya tenemos una ley? Germán me dice que no. Después de promulgada, dice alguien. A partir de que se publica en el boletín oficial, van Profe, acercando. pero ahí hay un problema en el sentido de que, ¿qué pasa con las personas que ni se han enterado de esa ley? Para ellos todavía no existe esa ley, No, al es mismo que tiempo no que hay existe el persona que... boletín oficial. Ese es el tema. No hay ninguna persona que no se haya enterado. Para la ley, una vez Ajá. que han pasado los 8 días de publicada, todo el mundo la conoce y todo el mundo la va a cumplir. Y todo el mundo entendido. ¿Quién compra el boletín oficial normalmente? Quizá el abogado y las personas que están, digamos, en esta disciplina. Pero de las personas comunes, ¿quién compra el boletín oficial y lo lee? Es cierto que hay muchas leyes que son, digamos, de una importancia sustantiva para la sociedad, deben ser también publicadas en los diarios de mayor tiraje y demás. Pero hablemos del conjunto general de las leyes. Se publican muchísimas leyes, se publican en el boletín oficial y a los 8 días son obligatorios todos. Se supone, y eso es, por eso le hablaba de la ficción, que todo lo hemos leído, que todo lo hemos entendido y que todo lo conocemos la ley, por lo tanto todo tenemos que aplicarlo. Porque si no fuese así, entonces nos eximiríamos de cumplir cualquier ley. Ah, no, yo no he comprado el boletín oficial. Ya está, listo, no sabía. No hay manera, ya vamos a ver un poquitito más adelante, no hay manera de esgrimir ese argumento. Entonces, después de la publicación, más los 8 días, podríamos decir que en un sentido estamos en presencia de la ley con toda su fuerza. No es que no le podamos decir que la ley ha sido promulgada, sí, ya es una ley, pero para que tenga todas las características que hemos anunciado al principio, sería después de los 8 días de la publicación cuando ya es obligatoria su cumplimiento para todos los ciudadanos de la nación.
Bien, también se pueden hacer consultas populares que la consular, no sé, ustedes no, no habrían nacido, calculo la mayoría. Con el canal de Beagle se hizo una consulta con diferendo limítrofe con Chile, que estuvimos a punto de agarrarnos a las trompadas con los chilenos. Se hizo una consulta que era vinculante por sí o por no, digamos, ante una alternativa, digamos, para zanjar ese diferendo limítrofe. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo. Las alternativas que son vinculantes, o sea, que obligan a tomar una decisión conforme a cómo salió la votación, son hechas por un sí o por un no, y tenemos que tener no menos de un 35% de votos de los ciudadanos. La no vinculante, que pueden marcar, digamos, una tendencia de lo que opina, digamos, la sociedad, no son vinculantes, o sea, que no van a tomar ninguna acción de acuerdo a cómo se ha votado, pero también tienen la característica de que no es obligatorio. Bien, ahora vamos a ver dos cosas que por ahí no les quedan muy claro también, el derecho de fondo y el derecho de forma. Porque ambos son derechos y apuntan a lo mismo, pero vamos a ver las diferencias y espero que les pueda quedar claro. El derecho de fondo es el que imponen, digamos, derechos, los comportamientos que deben seguir los individuos en sociedad. Vamos a poner con ejemplo de algo que sea tal para la profesión de ustedes. Leyes de fondo, la Constitución Nacional. En el artículo 17, que es largo, pero solo una parte, consagra al autor o creador o inventor de una obra la potestad de usar y gozar de los beneficios de que esa obra le pueda producir. O sea, al autor o inventor le da la potestad sobre la obra que él ha producido con su intelecto. Bien, ese es un derecho de fondo. La Constitución me ha dado el derecho sobre mi obra. Ahora, está el derecho de forma, que es el cómo. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que yo tenga esa protección? Y ahí vamos a ver cuando estudiemos las bolillas pertinentes, cuando estemos con determinado tipo de obra, la vamos a proteger, porque eso me dice el derecho de obra, con una ley de derecho de autor, por ejemplo. Y cuando estemos bajo otro tipo de creación intelectual, la podremos hacer por ley de patentes. Y así vamos a ver que para el mismo derecho de fondo, de ser yo el tener mis derechos protegidos sobre mi creación, mi invención, etcétera, vamos a ver cómo el derecho de forma lo va encasillando, dependiendo del tipo de obra que sea, distintas formalidades para hacer efectivo ese derecho que me ha consagrado el derecho de fondo de la Constitución. O sea, en uno me consagran el derecho en un sentido más puro y en el otro me dan los mecanismos, la tecnología, para que ese derecho sea efectivamente llevado a cabo con precisión y claridad para proteger eso que me ha consagrado la Constitución. No necesariamente. Me pregunta Martín Jiménez si el derecho de forma está relacionado tangible que hablamos en la clase anterior. No necesariamente, porque el derecho de forma, por ejemplo, me va a decir que una obra yo la puedo proteger por derechos de autor, y la mayoría de las obras que se protegen por derechos de autor no tienen tangibilidad. Pero sí, digamos, la tangibilidad la vamos a encontrar como un elemento imprescindible si queremos proteger algo por patente. En ambos casos, los derechos de forma están respondiendo a un derecho de fondo que es hecho del artículo 17 de la Constitución. No sé si queda claro. Perfecto, sigamos entonces.
Le pregunta Ignacio, ¿qué pasa si con el derecho de fondo, si no hay derecho de forma que estipulen y tienen que generarse, digamos, las leyes necesarias? Puede ser que en el momento haya un bache entre el derecho de forma y el de fondo y el de forma, pero no tendría sentido consagrar un derecho si no tenemos la forma de hacerlo efectivo, porque no se estaría cumpliendo el espíritu de la Constitución, de garantizarle, en este caso, en el ejemplo que hemos puesto, al creador intelectual de una obra, la potestad de usar y gozar de ella en su beneficio. Entonces, necesariamente cuando aparece uno, tiene que venir de la mano, quizás no simultáneamente, porque a veces hay un tiempo entre uno y otro, pero sí van a aparecer los derechos de forma para dar cumplimiento a ese derecho de fondo, un dato más alto en la jerarquía de las leyes que la Constitución Nacional. Bien, otro elemento, las leyes se hacen hacia el futuro. O sea, una ley empieza a regir a partir de los 8 días de su publicación, no para atrás. El principio de irretroactividad de la ley establece que ninguna ley que se legisle hoy va a regir los hechos que se han producido antes de los 8 días de la publicación en el boletín oficial de la ley. Ese es el principio general. Las leyes son irretroactivas. Van a regir hacia el futuro, no hacia el pasado. Puede que en algunos casos se da que sí puede ser, pero ya vamos a ver cómo. O sea, siempre a los efectos que queden pendientes de las relaciones jurídicas que todavía no se han producido, siempre hacia adelante. La apunta desde que sale, 8 días, entra en vigencia la ley, es obligatoria para todo el territorio nacional, y a partir de ahí va a ir a arreglar todas los actos jurídicos que se produzcan a partir de la publicación. Bien, bueno, aquí antes de esto, digamos, que sí hay algunos casos en que puede ser retroactiva una ley. Sí, ¿cuáles son esos casos en los que puede llegar a no cumplirse la irretroactividad de la ley? Es si al momento de producirse la ley se establece que va a ser retroactiva, y para poder hacerlo no tiene que dar ningún derecho adquirido de las personas. O sea que la retroactividad tiene que tener un efecto positivo, o sea que tenga más la nueva ley que sea retroactiva que la ley que yo tenía antes. O sea, si la ley nueva me está quitando, digamos, algún derecho que yo ya había adquirido, no va a poder ser. Pero sí, si por ejemplo, retroactivamente me mejoran los haberes. ¿Quién se podría oponer a que realmente le mejoren algún dinero que tiene para cobrar? Entonces, no estamos vulnerando derechos adquiridos y derechos de terceros. Entonces, ese es el único caso en el cual se acepta la retroactividad de la ley, porque es para mejorar, digamos, las condiciones, nos da más beneficios y derechos, y no nos está cercenando ninguno que hayamos adquirido. Pero si la nueva ley, respecto a la antigua, me está, digamos, cercenando algún derecho que ya tenía o me está limitando, no se podría aplicar esa retroactividad. Término de vigencia. En principio las leyes no tienen un término de vigencia, excepto que por alguna razón en la misma se establezca al momento de generar la ley que va a tener vigencia en el plazo de tal fecha a tal fecha, y pone una fecha de caducidad de la misma, y si no, digamos, produce una derogación expresa de la ley por las razones que creen convenientes, o cuando una nueva ley, digamos, dispone el cese de la anterior. Sale una nueva ley que es más adecuada, que está, digamos, más completa, está cubriendo varias zonas grises que quizás tenía la anterior,
o está respondiendo mejor a las necesidades actuales, digamos, de la sociedad, y a partir de ahí se dice la derogación de la ley anterior por la nueva ley. La derogación tácita se da cuando no se ha producido la derogación expresa, no hemos dicho queda sin efecto a partir de esta ley anterior, tal, eso no dice la ley, pero cuando vemos los dos espíritus de la ley, hay, digamos, una manera, digamos, que salta a simple vista que están, digamos, chocando las dos leyes, entonces siempre va a tener la ley nueva con la ley antigua, y se produce una derogación tácita. Y porque no pueden existir dos criterios distintos ante una misma situación. Entonces, la ley más nueva, digamos, va a tener influencia sobre la antigua ley y se va a producir esa derogación tácita de la antigua norma. Todo el ordenamiento jurídico siempre, o al menos de estar, ese debería ser, digamos, el fin de los legisladores, a una convivencia pacífica, una mejor calidad de vida, a un trato más justo, todo lo que tienda, digamos, a que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La Constitución, en el artículo 18, habla de las acciones privadas de los hombres que ofendan en la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de toda autoridad de los magistrados. Acá están consagrando el derecho a la intimidad. Es un derecho de fondo. Van a haber varias leyes que, de forma que van a ir a tratar de ir apuntalando esto. Y lo traigo a colación porque con el medio, con el avance vertiginoso de las tecnologías, que aparecen, podría yo decirlo de alguna forma, infinitas maneras de vulnerar la intimidad de las personas. Hay televisores que responden, por ejemplo, a comando de voz. Entonces yo le digo encender, se enciende, cambiar de canal, lo que fuese. Estos televisores probó que por alguna razón abrían los micrófonos, y no solo cuando estaba dictándole alguna orden el dueño del televisor, sino que quedaban abiertos y estaban registrando las conversaciones normales y naturales que se producían en una familia. Cuando fue esto llevado, digamos, ante una comisión, no recuerdo en dónde era, bueno, se argumentó que lo que estaban haciendo era tratar de recopilar información para mejorar la calidad del reconocimiento de la voz y demás, pero en ningún momento habían informado ni habían pedido autorización, se estaban violando la unidad. Y como esto hay infinidad de casos en que se dice que muchas veces los servicios de inteligencia o la policía o los gobiernos y demás pueden activar las cámaras de los teléfonos y los micrófonos de manera, digamos, remota sin que el usuario lo sepa y demás. Aquí, fíjense cómo, esto lo traigo como un ejemplo de cómo la tecnología va permitiendo nuevos ilícitos que no están regulados todavía por ninguna ley. Sí tienen que ir el derecho corriendo un poco desde atrás, tratando de ir dándole soluciones a estos nuevos problemas, a formas nuevas de delinquir, de violar, digamos, el principio de fondo que ha sido consagrado en la Constitución, el derecho a la intimidad. Está consagrado. Un poco la pregunta que me hacía uno de los compañeros, no recuerdo el nombre, con respecto a qué pasaba si una ley de fondo y todavía no había una ley de forma. A veces las leyes de forma tienen que ir cubriendo esos baches. Hay una ley de forma, perfecto, pero la ley de fondo consagra el principio general. Y después aparecen otras maneras de vulnerar esa ley consagrada
o ese principio consagrado en la Constitución del derecho a la intimidad. Tendrán que aparecer nuevas leyes de forma que den respuesta a esos comportamientos que están impidiendo que yo pueda ejercer ese derecho que me ha consagrado la Constitución. Entonces, no siempre tenemos de entrada la norma de fondo y todas la de forma simultáneamente. Se van dando en el tiempo, en la medida a veces que van evolucionando, van cambiando la cultura, van cambiando las costumbres, va evolucionando la tecnología, y el derecho tiene acompañando esas evoluciones. Ricardo, ¿Sí? ahí se nos ha pasado un errorcito de tipeo que en realidad es el artículo 19 de la Constitución Nacional. Ah, el 19, bien. Yo me acordaba del 17, que es el que consagra, digamos, al autor el derecho a la obra, y este estaba cerca, pero bueno, es el 19. Perfecto, gracias, Edith. No me la memoria. Sabía que estaba cerca, pero no. Bueno, se entendió, ¿verdad? Que no siempre va a haber esa simultaneidad con la ley de fondo, todas las de forma que lo acompañen, porque las de forma tienen que garantizar el ejercicio pleno del principio consagrado en la ley de fondo. Y cuando aparecen cosas nuevas, tendrán que aparecer leyes de forma nueva. Acá, no sé si ustedes saben que en Barcelona hasta no hace mucho tiempo, 2010 creo que era, se podía andar desnudo por las calles de Barcelona. Además, hay fotos de muchos ciudadanos que andaban totalmente desnudos por las calles de Barcelona y no era un delito. La dictadura de Franco llevó, digamos, a un extremo de un cercenamiento muy grande de los derechos. Después de la dictadura, bueno, se habló del destape español, y creo que se fueron de un extremo, se fueron al otro, y se podía andar desnudo por las calles de Barcelona sin ningún problema, y después el mismo ayuntamiento, la misma gente, fue lo que se regulara de esa manera, y establecieron lugares donde hay varios lugares nudistas y demás, donde el que quiera, digamos, practicar el nudismo lo puede hacer total y libremente, pero en la ciudad ya no se puede ni siquiera ir en traje de baño, mucho menos desnudo. Porque esto es simplemente para mostrarle cómo a veces va oscilando de acuerdo a las costumbres, a las circunstancias. Durante una época tuvo en un extremo, quizás muy de la sociedad, una vez que como un efecto de rebote, se va a un extremo y después vuelve a un equilibrio en donde se garantiza la posibilidad de aquel que quiera practicar el nudismo con total libertad, pero en zonificaciones donde se garantice también el derecho de las otras personas a circular, digamos, de manera sin que se sientan ofendidas o agraviadas por estas circunstancias, personas desnudas, cuando van con criaturas y demás. Ese era el planteo. La ordenanza se cambió, y a partir del 2012 creo que era, ya no se puede andar, digamos, ni en malla ni desnudo por las calles de Barcelona. Renuncia a la ley. Este es un tema interesante, ¿no? Porque ¿ustedes qué creen? ¿Voy a renunciar a la ley? Mire que yo tengo ganas, cuando veo mi sueldo y veo la ganancia, me dan unas ganas de decir renuncio a esta ley, y capaz que traerían razón a los argumentos, porque el concepto contable de ganancia es el remanente de todos los ingresos menos los egresos de un producto, servicio o de una persona,
Y ese remanente es pero el sueldo bruto, que lo tomemos así. Esto más bien es un impuesto. Pero, más allá de las consideraciones, los argumentos que podamos a todas ver como muy razonable, cómo se está usando, al menos inadecuadamente, la palabra impuesto a las ganancias, porque más bien es un impuesto al sueldo, yo podría renunciar a la ley. Ángel me dice que no, creo que alguien me había dicho que sí antes. Mariano me dice que no, Rodrigo que no. Y la respuesta es no. ¿Y por qué? ¿Y qué sentido tendría emitir tantas leyes y pelear tanto en las cámaras y que se agarran a veces hasta trompadas los legisladores si después sacan una ley y nosotros tranquilamente le renunciamos? No hay manera de renunciar a la ley. Sí vamos a ver que en unos casos podríamos renunciar a los efectos que produce la ley, pero eso ya lo veremos más adelante. Pero a la ley misma no podemos renunciar. Si no, el andamiaje jurídico carecería de sentido. Además, tampoco podría cumplirse esa premisa de una ley que es obligatoria. ¿Cómo va a ser obligatoria si yo la puedo renunciar? No habría manera. Bien. Ignorancia al derecho. Yo no compro el boletín oficial, yo no lo leo, no tenía idea de esta ley, por lo tanto, no me podés exigir a mí algo cuando yo no lo conozco. Para eso es que estaba, porque hemos visto las diapositivas atrás, que la ficción es, yo lo publico, a los 8 días todo lo conoce y todo lo han entendido. Chao, no hay ignorancia para nadie. De última, si no lo has entendido bien, asesoramiento jurídico con nadie, y informate o preguntá, llegate a un defensor del pueblo. Hay muchos lugares donde uno podría llegar a acudir ante alguna ley que no le quede del todo clara cómo se debe proceder. Pero ignorancia de la ley no podemos esgrimir bajo ningún aspecto para no cumplirla. Porque si no estaríamos de nuevo en el mismo estado anterior. La renuncio o no la haría y de todas maneras no la cumplo y entonces la ley no la podemos aplicar. Ni la ignorancia ni la renuncia se pueden efectuar con la ley. Bien, bueno, aquí rápidamente, para que podamos tener un poco una visión de cómo es el ordenamiento jurídico, vamos a ver la forma representativa republicana federal que tenemos nosotros como forma de gobierno, en el cual está de que las provincias se han resuelto para sí mismas, entonces pueden dictar determinado tipo de códigos, que de otras son distintos, códigos de procedimiento y demás. Hay otras facultades que las han delegado a la nación y la nación es la que va a dictar ese tipo de facultades, y otras que son concurrentes en la cual la nación y la provincia comparten, digamos, el mismo tipo de normativa. Y por último, les quería mostrar, esto es la pirámide jerárquica de las leyes, que es importante que ustedes entiendan. Que es en su punto más alto, como la más alta jerarquía de las leyes, es la Constitución Nacional. ¿Por qué la más alta jerarquía? Porque no hay ninguna ley que esté por encima de ella. Aparte de ahí, ninguna ley que esté por debajo puede contradecir a una que esté en un nivel superior. Entonces esa jerarquía se va a cumplir siempre. Si hay una ley provincial que esté dándose de pata con una ley nacional, referencia la va a tener la ley nacional. Si hay una ley nacional que esté contraria a un principio consagrado en la Constitución, y se la va a terminar declarando inconstitucional, y va a tener preferencia los principios que se han consagrado en la Constitución. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta esa pirámide en la cual está la Constitución
Y a la par, un poquito abajo, están todos los tratados a lo que ha adherido, tratados internacionales a lo que ha adherido la nación. Y eso también tiene una muy alta jerarquía. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. Por Digo. ejemplo, en decreto nacional, ¿verdad? Que, por ejemplo, lo que está pasando ahora de cuarentena. Sí. ¿En qué nivel estaría? A nivel nacional, sin lugar a dudas. O sea, a la par del triángulo celeste. No, No, más abajo. El triángulo celeste, más arriba de la Constitución. ¿Sí? Sí, sí. Está por debajo, seguro. legislación nacional. Una legislación nacional. Un decreto de necesidad y urgencia que en realidad está más abajo, decretos del Poder Ejecutivo, pero como tiene un alcance por la emergencia Sí. que estamos atravesando, se supone que cuando se pueda reunir y se pueda discutir esta situación en el Congreso, lo dictaminado en este decreto de necesidad y urgencia vuelve a ser tratado por el Congreso como debería ser y cumpliéndose todas las vías y todas las formas que le explicaba el profesor para la sanción de una ley nacional. Claro, Está ocupando ese lugar temporariamente por la situación de emergencia que se está atravesando. Bien, gracias. O sea que quizás podríamos sumar a esto que este decreto de necesidad y urgencia, en este caso, están legítimamente aplicados, porque estamos en una circunstancia de necesidad y urgencia. O sea, la pandemia nos ha puesto en una situación en la cual el presidente está haciendo un uso legítimo de estos decretos de necesidad y urgencia. Pero hay otros gobiernos en los cuales han abusado de los decretos de necesidad y urgencia cuando no había ni necesidad ni urgencia. Simplemente era que no podían sacar las leyes que querían por las vías legislativas, entonces aplicaban rápidamente un decreto de necesidad y urgencia para hacer lo que ellos pretendían hacer. Entonces, eso también estaba supuestamente, se podía revisar a través, digamos, de algún planteamiento. O si sea, realmente eso eran legítimos o no. O sea, esa sería una forma de abuso, digamos, ¿no? Exacto, o sea, eso podríamos ver si realmente Sí. lícitos esos decretos de necesidad de urgencia. En la época del presidente Menem fue muy, muy notorio la cantidad de decretos de necesidad de urgencia que sacaron y nadie podía entender bien cuál era la necesidad de la urgencia. En este caso, de la pandemia, está totalmente legitimado el uso porque es para eso, para situaciones como esta, catástrofe, guerra, donde no podemos esperar tiempo que lleva todo un tratamiento legislativo para sacar una norma, porque quizás cuando salga la norma ya se han muerto todos. Entonces, si tenemos que tomar una determinación para preservar a la población, ya no podemos esperar. Eso no significa que después, que una vez que se normalice, como decía Edith, todas las cosas vuelvan a su cauce normal y no necesitemos usar estos decretos, que son para eso, para una emergencia, nada más. Pero un poco le traía a colación que en otros gobiernos se ha usado como una manera de atribuirle poder legislativo al Ejecutivo que no lo tiene. Nada más, Pero tiene que haber alguien que regule eso, o que la le Corte pare el Suprema. carro. La Corte Suprema, ¿sí? Pero bueno, no quiero entrar en polémica, nada, simplemente era un detalle de color, nada más que esos decretos son hechos nada más que para estos casos como el de ahora. Está plenamente justificado un decreto en este caso. ¿Sí? Profesor, disculpe. Sí. Los decretos de necesidad y urgencia en esta pirámide, ¿dónde estarían? Y bueno, eso es lo que le decía, lo que explicó Edith hace un ratito. Están a nivel nacional. Y están ocupando el lugar de una ley hasta tanto se regularice la situación y las cámaras puedan funcionar a pleno y ya no haya necesidad de decretos y podamos sacar las cosas vía normas, como se hace, digamos, en el procedimiento corriente, con las leyes.
Ok, o sea, estarían en el nivel de legislación nacional, en el amarillo. Claro. Sí, no está, por supuesto. Momento, como les decía, hasta que el Poder Legislativo ratifique todo lo que es el contenido de los decretos de necesidad de urgencia que se hayan dictado en esta situación de emergencia. Perfecto, clarísimo. Bien. ¿Alguna otra pregunta o ya pasamos a la parte práctica? Sí, respecto de esa pregunta de Graciana, de que los decretos que están del Poder Ejecutivo en color rojo, sí, son otro tipo de decretos que no son los de necesidad de urgencia, como dice la pregunta, que va dictando el Poder Ejecutivo para distintas cuestiones o materias. A veces son decretos acuerdos, o solamente decretos que regulan algún sector de la administración pública, bueno, pero son específicos y no tienen los alcances de lo que sería un decreto de necesidad y urgencia. Por eso está ubicado en esa línea, porque hablamos también de poder ejecutivo, que puede ser en tanto a nivel nacional como a nivel provincial. El decreto, tanto a nivel nacional como provincial, está debajo de una ley. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, ¿y qué sería una resolución principal, justo la que está por debajo de decreto del Poder Ejecutivo? Las resoluciones principales se refieren a las resoluciones de los organismos públicos que, digamos, por ejemplo, en la universidad, una resolución del rectorado o del decano. Esas son resoluciones que emanan de los órganos superiores de los distintos organismos públicos, ya sean de la administración pública centralizada, como sería un ministerio, como podría ser de un organismo público descentralizado a nivel nacional, como es la Universidad Nacional de Tucumán. Bien, perfecto. Muchas gracias. Sí. Disculpen, cuando hablamos de jerarquía y para agregar lo que ya ha comentado el profesor, ¿para qué es esto de la jerarquía? Significa que en la cabeza de todo está el plexo normativo de la Constitución y los tratados internacionales. Y todo lo que está debajo se debe adecuar a ella. Entonces, esos tratados que firme el Estado después, que son los supralegales, están esos tratados tienen que estar en concordancia con los tratados internacionales, con la Constitución. A su vez, las leyes nacionales tienen que estar en concordancia con estos dos estratos, las leyes provinciales, y así sucesivamente todo tiene que estar en concordancia con lo que está en el nivel jerárquico superior. Y como ven, al final están las sentencias judiciales y los acuerdos particulares que siempre van a tener en cuenta todo el orden normativo que está resumido en este esquema. ¿Se comprende? Bueno, vamos a seguir, me parece. Bueno, ya está habilitado en la plataforma todo el material del tema 2. Ya pueden descargar el práctico.
también han puesto a disposición de ustedes otro tipo de material como la ley de iniciativa popular y demás que están ahí para que ustedes los puedan consultar. Sí, Jonás pregunta si hay un práctico por clase. Sí, ya habíamos dicho en la primera clase que la evaluación era sumativa, que íbamos a tener un evaluativo personal por práctico, por tema, y un trabajo práctico también por tema, de los dos parciales que se van a tomar oportunamente. O sea que del tema 1 van a tener que rendir personalmente un evaluativo y grupalmente van a tener que subir un práctico. Y con respecto, digamos, al tema 2, exactamente lo mismo y así hasta que terminemos con la materia. ¿Cómo serán los evaluativos personales? Se va a hacer a través de la plataforma. Ustedes van a entrar a una aplicación donde van a aparecer las preguntas y ustedes pueden responder. Hay preguntas de distinto tipo, de emparejamiento, preguntas de multiple choice, etc. Sí, sin lugar a duda, Mariano me pregunta si se la puede subir. En el transcurso yo calculo que de esta semana, o primeros días de la semana que viene, va a estar ya visible todo. Tenemos que pulir pequeños detalles que lo estamos viendo en función, digamos, que estuvo inamovible durante mucho tiempo, pero ahora ante la situación esta tan particular tratamos de ver cómo hacer para mantener ese equilibrio que había antes con respecto, digamos, a la nueva situación. Hay algunas pequeñas cositas que hay que ajustar y una vez que esté van a tener habilitada la solapita que dice condiciones de cursado y promoción. Irregularidad, están las tres. O sea que si no es el semana primera de la semana que viene, lo tiene. Pero no se va a alejar mucho de lo que yo le he dicho. Simplemente pulir algunos detalles en cuanto a las notas de los parciales, la forma de promediarlo, cómo vamos a revisar la evaluación sumativa, etcétera, etcétera. Pero son detalles que ya los vemos en esta semana. Me pregunta quién es Germán, ¿cuándo serían los evaluativos? Los evaluativos habíamos dicho que son a los 14 días de dado el práctico. El práctico que hemos dado el tema 1 el día lunes va a tener que ser subido el día 14 y ese mismo día también se va a rendir el evaluativo. Ah, perfecto. A los prácticos los podemos ir subiendo antes, ¿verdad? Ustedes tienen, ya, yo lo habilito desde el momento, desde hoy ya está habilitado, supongamos, para que ustedes puedan subir el 2. Obviamente, si recién lo acabamos de dar, más todavía ni siquiera lo hemos presentado, difícilmente lo van a poder usar, pero si realmente lo pudieran hacer muy, muy rápido, lo podrían subir dentro de un rato. Hasta perfecto, muchas gracias. La hora 18 creo que es del día... para el día 1, el día 14, para hoy sería el 16. Claro. No, 17, perdón. Bien, perfecto. ¿Qué pasó que no elegiste grupo?
Bueno, lo que yo le apoyo en el mail que le mandé, que aquellos que no eligieran, nosotros le elegíamos el grupo. Déjame que me fije en cómo está la grilla. Respondiendo a la pregunta de José, si existe un grupo de WhatsApp de la materia, no tenemos un grupo de WhatsApp, nos estamos manejando solamente a través de la plataforma. El profesor va poniendo o va subiendo las novedades, bueno, precisamente las novedades de las cuestiones propias de la materia. Ricardo, ¿querés que presente el trabajo hasta que veamos el tema del grupo? Sí, perfecto. Yo estoy ahora habilitando hasta el día 4. Le estoy dando la oportunidad de que elija dentro de los grupos que no están llenos, en cuál quiere estar. Y si no elige, no lo vamos a incluir en alguno, pero preferentemente si él puede elegir, creo que es mejor. Profe, de mi parte no hay problema en cualquiera, no tengo drama. Bueno, está ahí, entrar a la plataforma, Sí. elegir el que te guste y te sumas ahí. Bueno. Y estaba, digamos, cerrado ya porque le habíamos dado más de 10 días, pensé que todos ya habían elegido, pero veo que no has elegido, entonces, en vez de ponerte yo de cualquier manera, elegí vos de acuerdo a tus conocidos o a lo que fuese, digamos, que sea el criterio que tomes. Bueno, listo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve, profe. Ah, perfecto. Ahí les voy leyendo y explicándole. En el punto 1 hay 3 preguntas, ¿sí? Y cada una tienen que fundamentarla, no solamente contestar un sí o un no, sino fundamentarlo desde lo que han escuchado en la clase y desde el material de lectura que se le acompaña en la plataforma. Y dice, ¿una ley nacional es obligatoria en las facultades del país? La otra pregunta es, ¿una resolución de un decano de una facultad es obligatoria en todo el país? Y la tercera es, ¿una ley nacional puede ser contraria a la Constitución Nacional?
Bueno, esto es lo que estábamos viendo justo en el último punto. En el punto 2 tienen que analizar un extracto de una noticia. Y ustedes también responder fundamentando su respuesta, ¿sí? En el punto A les pregunta, ¿puede una persona renunciar a su jubilación? Y la pregunta B dice, ¿puede una persona renunciar a una jubilación de privilegio? Ven que son dos cosas distintas. Una es una jubilación y otra es una jubilación de privilegio. En ambas preguntas, ustedes tienen que fundamentarlas también. Está la noticia, el extracto de la noticia, que se refiere a Rodríguez Sá. Dice, un caso extraño. Estuvo una semana como presidente y de todos modos reclamó la jubilación y cobró un retroactivo de más de 8.500 millones de pesos al mes. El candidato a gobernador de San Luis se lleva a sus arcas 295.000 pesos. Bueno, en este caso se trataba de una jubilación de privilegio, ¿sí? Como es la de haber estado en el cargo de presidente. En el punto 3, ustedes tienen que escoger otro artículo, en este caso va a ser soporte digital, para que ustedes lo puedan ver, o bueno, si tienen acceso a un soporte en papel, pero lo van a tener que digitalizar igual. Van a escoger otro artículo relativo a la bolilla y van a explicar cómo se relaciona con esta bolilla. O sea, van a escoger alguna noticia o algún artículo que se relacione con este tema de las fuentes de derecho, especialmente de la ley, ¿sí? En el punto 4, tienen que también explicar, pero desde el punto de vista de la obligatoriedad de la ley, que también lo ha explicado el profesor, teniendo en cuenta también los conceptos que les ha dado el profesor de lo que es la ley en un sentido general, en este caso, y van a analizar, van a explicar este artículo, ¿no? Que se refiere a libros que tenían un contenido de violencia y sexo, libros destinados al nivel secundario. Se trataba de libros con escenas de sexo, violencia y lenguaje inapropiado para menores, que despertaron una fuerte polémica en Mendoza, donde los docentes comenzaron una campaña de denuncia y sacaron de circulación las publicaciones enviadas por el Ministerio de Educación de la Nación. La controversia se inició en una escuela de Mendoza, donde recibieron ejemplares, del inspector injusto, de distintos artículos, y dice que el director de la escuela técnica, ingeniero Guillermo Villanueva, de la ciudad mendocina de Maipú, habló públicamente del disgusto de recibir estos 3 libros en su establecimiento. Y dice, para mí, la escuela es una institución que tiene que ofrecer otra alternativa al conocimiento que no sea ese conocimiento basura que tienen a través de internet o de la calle. Si se le niega esa alternativa, ese chico se va a formar mal. En estas publicaciones hay apología del sexo, de las drogas y hasta de la zoofilia, planteó Osvaldo Calvente al diario Los Andes. Los libros fueron seleccionados en el año 2010 por una comisión asesora federal del Operativo Nacional de Entrega de Libros. En el caso de la escuela mendocina, los ejemplares de los 3 autores fueron archivados y los alumnos no tendrán acceso a ellos. Bueno, les repito la consigna, ustedes van a analizarlo a este artículo y van a tratar de explicarlo desde la obligatoriedad de la ley, ¿sí? En el punto 5 también vamos a analizar otro artículo periodístico, pero desde el ángulo del orden público y de la ignorancia de la ley, ¿sí? Van a analizar el argumento del dueño del taller y también van a definir ustedes
lo que es un salario mínimo vital y móvil. Se trata de un caso de una empresa, Falabella, en la que un fiscal pidió la indagatoria del representante argentino de esta cadena porque lo acusaban de presunta explotación de inmigrantes en talleres textiles. La causa se había iniciado el 20 de diciembre de 2012, cuando un funcionario de la sección penal de la Dirección Contencioso de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP denunció ante la Cámara Federal el funcionamiento de 2 talleres textiles clandestinos ubicados en la ciudad, en la calle Quirós, 3041 y San Nicolás de esta ciudad. Según consta en la solicitud del fiscal, se señaló que allí trabajaban 12 horas por día, 6 días a la semana, 10 personas en condiciones de empleados, cama adentro, por un sueldo de aproximadamente 2.500 pesos, de los cuales 1.000 pesos eran retenidos para la comida y vivienda, y que las condiciones de higiene del lugar eran deplorables. Robert Edgar Tupiño Yancacutipa, de nacionalidad peruana, era el dueño del taller en el que se encontró ropa terminada con distintas marcas, entre ellas Falabella. Se hallaron en el taller 12 máquinas de coser y etiquetas y prendas sin terminar, con etiquetas de Falabella, Sibila y Americanino. Consultado, el señor Robert Edgar Tupiño manifestó que todas las personas que trabajan lo hacen porque así lo desean y que con total libertad aceptaron los términos de la relación laboral y que ninguna persona fue presionada o amenazada y que el contrato que firmaron con los trabajadores es totalmente legal. Bueno, acá se les aclara que a la fecha de este artículo, un salario mínimo vital y móvil era de 3.600 pesos. Entonces, le repito la consigna, que en este caso ustedes van a tener que explicarlo al artículo desde lo aprendido sobre orden público e ignorancia de la ley, analizar el argumento del dueño del taller, el señor Robert Edgar Tupiño, y también ustedes van a tener que definir qué sería salario mínimo vital y móvil. Sí. Sí, estoy cayendo en cuenta que hay algo en lo que quizás debería haber ahondado un poco más. Sí. Y bueno, les pido disculpas, se me pasó. Habíamos hablado que nadie puede renunciar a la ley y yo les había dicho que sí se puede renunciar a los efectos de la ley. Entonces, cuando la ley me confía algo, como podría ser, por ejemplo, un lo extra, digamos, jubilatorio, una jubilación de privilegio, sí existiría la posibilidad de que yo renuncie a los efectos de la ley. O sea, yo no renuncio a la ley, pero puedo renunciar a recibir eso si considero que es justo, que no, digamos, ético recibirlo por las razones que fuese. Siempre y cuando no vulnere los derechos a terceros. Si mi renuncia perjudica a otra persona, no lo puedo. Ahora, si únicamente, digamos, me perjudica a mí esa renuncia o me quita derechos, yo tengo la potestad de hacerlo. Pero hay otra condición más. Hay algunas leyes que por cuestiones que se han definido de orden público, o sea, son aquellas leyes que hacen a la normal convivencia y desempeño de una sociedad en armonía y en paz. O sea, son esas cosas que no pueden dejar de estar, porque si no estuviesen, sería imposible una convivencia en armonía y en paz de una sociedad. Entonces, esas leyes que tienen la característica de orden público son irrenunciables. Ya como ley ya eran irrenunciables, pero sus efectos también son irrenunciables. Los efectos de la ley tampoco los puedo cambiar. Por ejemplo, si alguien decidiese porque le interesa, digamos, aprender por lo que fuese, las razones que él quiera,
que va a trabajar sin cobrar un sueldo y firma papeles diciendo yo voy a trabajar, cobrar sueldo, no tendría ningún valor legal eso. ¿Por qué? Porque el salario es de orden público, porque se supone que nadie puede vivir, alimentarse, alimentar a su familia si no cobra, digamos, un sueldo por su trabajo. Eso sería lo más cercano a la esclavitud. Entonces, el sueldo es irrenunciable. Los honorarios profesionales también son irrenunciables. ¿Sí? Decía que en ese aspecto hay que tener cuidado cuando hablamos de renunciar a los efectos de la ley. Se puede, siempre y cuando no vulnere derechos de tercero y siempre y cuando no sea una ley de orden público. Y la ley de orden público es irrenunciable, la ley y los efectos. Esa es una partecita que, viendo el enunciado del práctico, digo, no he hecho el suficiente así y me parecía que venía bien, que sea tarde, que les refresque este concepto. ¿Le queda claro eso? ¿Preguntas? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, nos quedamos entonces un tiempo para que ustedes lo lean, lo descarguen de la plataforma, y estamos acá pendientes si tienen algún tipo de consultas. Sería interesante que ustedes busquen, porque una de las finalidades de esta materia también es que ustedes aprendan a buscar información y a manejarse, digamos, con algún concepto nuevo que se choquen en el ejercicio profesional, porque por más que vemos acá muchos lineamientos, siempre hay cosas que al momento de que ustedes vayan a ejercer no van a tener del todo clara, y la idea es que puedan familiarizarse con los códigos, saber dónde buscar cada una de las cosas, que lo que es el salario mínimo vital y móvil. Básicamente es un elemento importante para que una persona pueda tener garantizado eso de que nosotros hablábamos de la normal convivencia en paz y en armonía en una sociedad, que es lo que necesita una persona para cubrir sus necesidades básicas. De todas maneras, un bosquelón que le va a hacer falta para el último ejercicio del práctico. También tienen que tener en cuenta que a medida que vamos avanzando, todos los conceptos, los conocimientos que se van adquiriendo se van relacionando. Entonces ustedes también los pueden relacionar y pueden tomar temas que hayamos visto en la bolilla 1, en la bolilla 2, por ejemplo, recurrir a conceptos que se haya visto la clase pasada, y así a medida que vayamos avanzando siempre pueden recurrir porque todos los conceptos están relacionados. ¿Mm?
Todo le queda claro. No digo que sepan cómo responder todas las preguntas del práctico, pero sí me interesa de que a todos les quede claro exactamente qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que tienen que hacer. Eso es importante porque al momento de sentarse a trabajar saben, digamos, cómo lo van a encarar, digamos, a cada ejercicio. Esa es un poco la finalidad, digamos, de esta parte en que ustedes saquen todas las dudas en cuanto a eso. ¿Qué nos están pidiendo y cómo lo tenemos que resolver? Más allá que no pretendemos que ahora lo resuelvan en este momento, pero sí que evacúen todas las dudas en cuanto a qué se les pide y cómo se les pide. ¿Todos tienen claro eso? Bueno, les repito, y esto va a ser reiterativo en cuanto a todos los prácticos y sobre todo en los parciales. Lo más valioso es acertar con la respuesta correcta. Eso vale poco, porque incluso podemos haber revolvido la moneda y, bueno, elijo esta u otra. Lo importante en un parcial y en un práctico es cómo ustedes fundamentan por qué llegan a esa respuesta correcta. Y la fundamentación es lo que realmente nos permite a nosotros como docentes, es medir el grado, digamos, de asimilación de los conceptos que ustedes han tenido. ¿Sí? Cómo han podido razonar, cómo han podido procesar la información y llegar a una conclusión. Y siempre apoyando que en la norma objetiva, digamos, citarla, esto porque la ley dice esto, porque el decreto dice esto, por lo que fuese, ¿sí? Entonces siempre fundamenten bien, y eso es lo que más que le va a dar, tanto en un parcial como en los trabajos prácticos, por supuesto. Si no hay dudas de cómo deben trabajar o dudas de cómo interpretar los enunciados de las consignas, de los que si quieren retirar, se retiran. Recuerde que siempre también va a quedar como una posibilidad del foro de consulta, y por medio le surge alguna ya va a ser asincrónico, no vamos a ver al instante, pero sí le vamos a responder dentro de nuestras posibilidades lo más rápido posible. Ignacio me pregunta si da igual que sea correcta, bien fundamentada o incorrecta, bien fundamentada. No sé si es una broma o no. Obviamente, el hecho que sea fundamentada me va a permitir a mí determinar, en el caso que sea correcta, dónde, digamos, está faltando, digamos, unidad, y poderte ayudar para que cuando llegues vos al parcial, ese punto esté digamos, ya bien. Entonces, si vos no me fundamentás, yo no sé directamente cuál ha sido tu lineamiento de pensamiento, ni te estás equivocando. Entonces, la incorrección bien fundamentada nos va a servir para detectar dónde está la falla, qué es lo que no ha ido bien, cuál es el concepto, qué necesitas reforzar. Cuando llegues al parcial, esa parte ya la vas a tener bien. En práctico, obviamente, no va a dar lo mismo que esté bien o que esté mal, pero la parte de la fundamentación te va a ayudar a vos, cuando llegue al parcial, que es muy importante, porque ahí se va a definir también parte de la promoción o no, ese concepto ya no lo tengas mal. Vos y el grupo, obviamente. No, las consultas son por el foro. Alguien me pregunta acá si cualquier cosa podemos mandar un mail. La idea del
foro tiene la ventaja es que muchos pueden tener la misma duda. Entonces, al responder en un foro una pregunta, quizá le estamos sacando la duda a muchos. Si respondemos por mail, se la sacamos a uno. Y si 10 tienen la misma duda, tenemos que responder 10 mails. En cambio, el foro lo hacemos una sola vez, queda ahí para cualquiera que tenga una, la haya tenido antes o le surja después, puede recorrer el foro y ver si alguien contó lo mismo y que se le respondió. Entonces, el foro tiene esa ventaja. Graciela pregunta si en el punto 3 debe buscarse un artículo relacionado con los temas bolilla. Sí. No, ningún concepto en particular, algo que tenga que ver con la ley, con la renuncia de los efectos de la ley, con la irretroactividad, con cualquiera de los aspectos que vos consideres, digamos, que ese artículo impacta, digamos, con lo que hemos visto en la bolilla. ¿Se entiende, Graciana? Sí, no, lo importante es que vos, lo mismo te digo lo que veníamos repitiendo, Graciano. Si vos tomás el artículo que sea, la cuestión es que fundamentés e impacta este artículo, digamos, cómo relaciona con lo que hemos visto, que si no, esto tiene que ver con la obligatoriedad de las leyes, no, esto tiene que ver con la ignorancia de la ley, o esto tiene que ver con lo que sea. Entonces, en la medida en que vos fundamentes bien, digamos, dónde el artículo se relaciona con lo que hemos visto, estará perfecto.
Chicos, ¿alguna otra duda? Hola, profe. Yo Sí. sí le quería hacer una consulta Diga. en cuanto al tema del boletín oficial. Estaba viendo que en internet, bueno, aparece una página como boletinoficial.gov.ar y acá figuran como 4 secciones en la página principal. En una aparece legislaciones y avisos oficiales. Esa sería por ahí donde, en esa parte es donde se colocan el tema de las leyes y demás. Y la otra duda es donde aparece también dominios de Internet. Si es que los dominios de Internet también hay que hacerlo, publicarlos por boletín oficial, y si recién tendrían validez a los 8 días. Mira, no recuerdo exactamente cuál es la normativa de los dominios de Internet. Sí, en principio la ley era totalmente gratuito, digamos, la registración de los dominios, el registro de los dominios era gratuito. Hubo muchos abusos, hubo mucho ciberocupa, después se cambió la normativa, o sea que no sé muy bien cuántos días, eso hay que fijarse en cada una de las normativas, cómo funcionar. Todo aquello que necesite dar publicidad, el mecanismo va a ser siempre el mismo, a través del boletín oficial. Y con eso vamos a cumplir el requisito de la ley en cada uno de los casos en los cuales necesitemos publicidad. Independientemente de que vos lo leas, que todos lo lean, que un poco lo lean mucho, pero en la ley estamos cumpliendo ese requisito. Entonces, esa es la finalidad. Antes únicamente estaba en papel, había que ir y comprarlo, lo imprimían y nada más. Ahora tenemos la versión, digamos, digital. Podría decir que chica mucho, digamos, las dificultades de consultarlo, pero de todas maneras el efecto legal es el mismo, ¿sí? Dar publicidad a lo que la ley exige que debe tener. Sí, ¿verdad? respecto a lo que pregunta Mariano, efectivamente, si está ahí en el boletín oficial, los dominios de Internet, según la reglamentación, tienen vigencia o validez a partir del día siguiente de la publicación de esa autorización en el boletín oficial, por eso está ahí. Perfecto, justo entonces ahí está la fecha exacta, es un día después de la publicación. No es como la ley que son 8 días. Con cada normativa va a tener su especificidad, pero lo importante es que todas van a cumplir con el requisito, digamos, de publicidad a través del boletín oficial. Perfecto, gracias, profe. Si no hay más consultas, damos por terminado hoy la clase, que tengan un fin de semana y nos estamos viendo el lunes. Nos vemos el lunes, profe. Exacto, si alguien dijo que por ahí tenía que hacerme una consulta personal, me la haga a través del mail y ahí nos mantenemos en contacto. Bien, Ricardo, hasta el lunes entonces. Chao, chicos. Hasta el lunes, Edith. Buen fin de semana. Chao, hasta luego.